Hola, soy José María García Herrera, psiquiatra y coordinador de la Guía para el Tratamiento de la Psicosis y Esquizofrenia publicada por el Servicio Andaluz de Salud. En este vídeo, dirigido a la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, se presentan las principales recomendaciones para proporcionar una atención integral a personas con psicosis y esquizofrenia, teniendo en cuenta las recomendaciones de la guía del Instituto Nacional para la Excelencia de la Atención Sanitaria del Reino Unido, en la que hemos basado la guía mencionada anteriormente. Aquí pueden ver nuestra guía clínica. Nuestra guía clínica tiene 3 versiones: una guía rápida, otra resumida y otra completa. Una guía de práctica clínica es un conjunto de recomendaciones basada en una revisión sistemática de la evidencia. ¿Y para qué sirve una guía de práctica clínica? Pues para facilitar la toma de decisiones por el profesional en su práctica diaria, para información para los usuarios y familiares, y también para intentar evitar la variabilidad clínica. O sea, que una persona que presenta un mismo trastorno, cuando acuda a diferentes profesionales sanitarios, la oferta de tratamiento sea similar. La diferencia entre estas 3 versiones de la guía clínica sería la información adicional que acompaña a las recomendaciones. La guía tiene 16 capítulos, que nosotros le denominamos áreas de incertidumbre, y en total son 139 recomendaciones, de las cuales 110 se derivan de la revisión sistemática de la evidencia y 29 están extraídas de la experiencia de personas que han recibido tratamientos adultos en los servicios de salud mental. Pero nosotros nuestra guía la hemos realizado adaptando una guía clínica ya existente, concretamente, como he comentado al principio, por el Instituto Nacional de Excelencia Clínica Inglés. Realizar una guía de partida es un proceso muy costoso al cual nosotros no podríamos abordar. Por ello, nosotros hemos utilizado una metodología que también es muy rigurosa, que se denomina metodología ADAPTE, que consiste en adaptar en una guía que ya está publicada y que está reconocida como que tiene un buen nivel metodológico, adaptarla a nuestro entorno sociosanitario. Pero esto no es un proceso fácil, de forma que podéis ver el número de profesionales, los diferentes pasos que hemos realizado para elaborarla. De entrada, los capítulos que, como he comentado, denominamos áreas de incertidumbre, han participado 40 profesionales. Pero posteriormente también, teniendo en cuenta que esta guía va a plantear cambios importantes organizativos en lo que es la atención a este tipo a las personas con este tipo de trastorno, hicimos un estudio para analizar las posibles barreras y facilitadores para la implementación de esta guía, y en este estudio participaron 54 profesionales. Nosotros, en las guías que anteriormente ya habíamos realizado, siempre hemos dado mucha importancia a la participación de los usuarios y de los familiares o cuidadores. Y con este fin hemos realizado estudios cualitativos, concretamente con 30 usuarios, donde se les pidió que nos comentaran su experiencia del tratamiento y de la experiencia de la propia evidencia de la enfermedad en el servicio de salud andaluz. Y lo mismo hicimos con 16 cuidadores. Pero bien, una vez finalizados estos pasos, lo que teníamos era un borrador de la guía, y este borrador
lo enviamos a lo que se denomina una revisión externa, para los cuales buscamos 67 profesionales que nos hicieron correcciones, sugerencias, sobre todo lo que era la descripción y la redacción de las recomendaciones, y también en esta revisión externa participaron 13 usuarios. Como veis, el número de personas que han participado ha sido bastante importante. En cuanto a los profesionales, tengo que decir que ha sido multiprofesional, o sea, han participado en la revisión externa y en la elaboración al principio, en todo el proceso de elaboración de la guía, han participado psiquiatras, psicólogos, médicos de familia, enfermeras especialistas en salud mental, enfermeras de atención primaria, trabajadores sociales y farmacéuticos y terapeutas ocupacionales. Una de las particularidades de esta guía es que no solamente da respuesta a la incertidumbre que se puede plantear el profesional en el día a día, sino que una parte de sus recomendaciones están dirigidas a cómo debe organizarse la atención de estos trastornos. Y en ese sentido me quería centrar ahora en lo que es la atención comunitaria a las personas con un primer episodio de psicosis. Hay una evidencia cada vez más robusta de la importancia de atender lo más pronto posible a las personas que presentan por primera vez un episodio de estos trastornos, porque se ha demostrado que un retraso en el abordaje de estos trastornos va a llevar consigo una recuperación más lenta o menos completa, o un mayor riesgo de recaídas posteriores. En definitiva, que se ensombrece bastante el pronóstico. Para ello, donde se ha demostrado que la intervención es más eficiente es a través de unos equipos que se denominan equipos de intervención temprana. Estos equipos son multidisciplinares y están formados por psiquiatras, psicólogos, enfermeras especialistas de salud mental, trabajador social, terapeuta ocupacional y orientador laboral. El equipo de intervención temprana debería ofrecer todas las gamas de intervenciones psicológicas, farmacológicas, sociales y ocupacionales que recomienda esta guía. Eso, y ser competentes para proporcionar todas estas intervenciones, son los dos factores que se consideran más importantes para que el equipo de intervención temprana sea eficiente. Pero también es muy importante a su vez poner el énfasis en el compromiso del paciente. Sabemos que la adherencia al tratamiento del paciente y el evitar el abandono va a ser fundamental también en la evolución de su trastorno. Por otra parte, sabemos también que este tipo de personas al inicio de su trastorno son reticentes a acudir a recibir tratamiento, la mayoría de las veces porque no tienen conciencia de enfermedad y por temor a la estigmatización. Por lo que estos equipos de intervención temprana estén situados en el ambiente, a ser posible, menos restrictivo y estigmatizante, es muy importante. Las personas que reciben tratamiento en este equipo van a permanecer en ello hasta que presenten una recuperación estable, con lo que es probable que estas personas permanezcan incluso periodos de hasta 3 años. E incluso si no se logra esa estabilización en estos 3 años, hoy se plantea ampliar incluso más hasta los 5 años. Pudiera ser que durante el tratamiento que reciben en el equipo de intervención en crisis necesiten el que se produzca una ingestión intensiva de sus casos por aquellas personas que están más en riesgo de abandonar el tratamiento.
En el Reino Unido se han realizado estudios donde compararon lo que era el resultado de las personas que recibían tratamiento en estos equipos de intervención en crisis, comparándolo con lo que denominaríamos la atención estándar. Pues bien, allí encontraron que la disminución del riesgo de suicidio era muy importante, del 15 al 1%. También mejoraba de manera fundamental la salud física en estas personas. Sabemos, como veremos más adelante, el riesgo que tienen por diversos factores estas personas acerca del empeoramiento de la salud física. Se producía también una reducción en la demanda a otros servicios, fundamentalmente a los servicios de urgencia, y aumentaba la posibilidad de encontrar trabajo de una manera también importante, de un 35% en los equipos de intervención temprana de la psicosis a un 12% en la atención estándar. Y por último, la experiencia de estas personas era muchísimo más favorable los que habían recibido el equipo de intervención temprana con respecto a lo que es la atención estándar o habitual. Bien, ahora otro de los aspectos también fundamentales de esta guía es que plantea el poder evitar, a ser posible, en la mayoría de los casos, los ingresos involuntarios. Y para ello lo que voy a tratar es de describir cuáles serían esas alternativas al ingreso involuntario, al ingreso en la unidad aguda. Y serían tres: estarían los equipos de resolución de crisis y tratamiento en el domicilio, los hogares de crisis y el hospital de día, que hoy se prefiere denominar centros de día por aquello también de evitar la estigmatización. Los equipos de resolución de crisis y tratamiento a domicilio son equipos formados por psiquiatras y enfermeras especialistas de salud mental. Normalmente lo que suele ocurrir en aquellos países, concretamente en el Reino Unido, en donde están implantados, es que el servicio de urgencia, ante la petición de atención por parte de la familia o del usuario, pues el equipo de intervención en crisis, de resolución de crisis, se traslada al domicilio y ofrece allí el tratar a la persona con psicosis o esquizofrenia que está presentando un episodio agudo, abordarla en su propio hogar. Y normalmente este equipo va a acudir diariamente a supervisar el tratamiento y la respuesta al tratamiento. Incluso a veces acuden hasta 2 veces al día. Pero puede ocurrir de que no sea posible la hospitalización a domicilio, bien por las circunstancias del paciente, de la familia, y en ese caso hay otro tipo de alternativa, y una de ellas es lo que ya en el Reino Unido se implantó hace más de 25 años, que es lo que se denomina los hogares de crisis, o bien también otra opción sería los centros de día. El hogar de crisis es una casa grande que viene a ser como una casa hogar de lo que es de Faisen, y normalmente suele tener 10 habitaciones, tiene una asistencia durante las 24 horas con personal especializado, concretamente enfermeras de salud mental, y lo que se intenta normalmente es que el paciente participe en lo que es el funcionamiento de la casa, en la toma de decisiones, y se le ofrece también el que participe en la elaboración de la comida a través de una cocina compartida y de una comida saludable. La estancia media suele ser de 1 semana y media, pero no más de 4 semanas. Y durante su estancia, el equipo de intervención en crisis acudirá diariamente al hogar para supervisar la evolución de la persona con respecto al tratamiento que se le ha prescrito. Aquí he puesto 2 imágenes, la anterior y esta, sobre lo que son los hogares de crisis en el Reino Unido. Normalmente serían lo que aquí denominamos una casa mata o una casa unifamiliar,
Pero como digo, la referencia aquí serían las casas hogar de Faizen. Puede ocurrir que incluso el equipo de intervención en crisis se vea la necesidad del tratamiento del ingreso involuntario. Como he dicho anteriormente, la guía recomienda a ser posible evitar este tipo de hospitalización porque supone una angustia importante para la persona, para sus familiares y además los estudios demuestran que no es muy eficiente. Pero aún así puede haber casos ya en donde no haya más necesidad que recurrir a esa hospitalización involuntaria. Pues bien, el equipo de resolución de crisis es el que se va a encargar de trasladar a la persona a la urgencia, tramitar junto con el psiquiatra de guardia el ingreso y al alta, pues será acogido otra vez por el equipo de resolución de crisis, que en donde le hará el seguimiento según el estado de la persona, o bien en el hogar de crisis, o bien a domicilio, o bien en el centro de día, y solamente cuando esté totalmente estabilizado pasará a ser tratado en el equipo de salud mental. Esto lleva consigo el que el equipo de resolución de crisis permite una alta segura de la unidad de hospitalización, o sea, que evita lo que se denomina el síndrome de puertas giratorias, que es que al poco tiempo de ser dado de alta una persona de la unidad de hospitalización vuelva a requerir de nuevo su ingreso. Bien, ahora me quería centrar en otro aspecto novedoso, pero se refiere a lo que son las opciones de tratamiento, tanto para las personas con un primer episodio de psicosis como personas que ya tienen un diagnóstico establecido de psicosis esquizofrenia y presentan una recaída. La novedad importante es que se recomienda que se le ofrezca a estas personas con este tipo de trastornos no solamente la medicación antipsicótica, sino conjuntamente con intervenciones psicológicas y concretamente la intervención familiar y la terapia cognitivo-conductual individual. Y esto es porque sabemos a través de los estudios y de nuestra experiencia que la medicación antipsicótica en número importante de pacientes su respuesta no es completa, es una respuesta parcial, por lo cual se requiere otro tipo de intervenciones para lograr la recuperación de la persona. Pero además es importante que la elección de la medicación antipsicótica debería ser hecha conjuntamente entre el usuario y el profesional sanitario, teniendo en cuenta la opinión del cuidador si el usuario está de acuerdo. Las medicaciones, salvo la clozapina, todas las medicaciones antipsicóticas tienen en realidad un efecto desde el punto de vista de la eficacia muy similar y la variación está en el perfil de efectos secundarios que presenta. La segunda generación de antipsicóticos se empezó en un principio que sería más favorable su perfil de efectos secundarios con respecto a la primera generación, pero después a la larga sabemos que el problema de la obesidad, del síndrome metabólico, del riesgo cardiovascular, está muy unido a este tipo de antipsicóticos, por lo cual debe ser el profesional, en este caso el psiquiatra, junto con el paciente, el que decidan cuál sería el fármaco más idóneo para él. La terapia cognitivo-conductual debería ser proporcionada de manera individual y al menos durante 16 sesiones programadas. La intervención familiar debería incluir a las personas con psicosis o esquizofrenia, si es posible, y llevarse a cabo entre 3 meses y un año, incluir consigo al menos 10 sesiones planificadas. Algo que no he comentado hasta ahora
como estaréis viendo, hay una serie de verbos que están en verde, unas veces están en negrita y otras veces no. Bien, lo que quieren reflejar es el nivel de la fortaleza de la recomendación. La fortaleza, cuando la recomendación es fuerte, aparece con un verbo que implica una acción a tomar y además está en negrita. Las recomendaciones fuertes son aquellas en donde se ha demostrado que los beneficios de esa intervención van a ser muy superiores a los daños que pueda sufrir la persona por esa intervención. Y además va a ser una intervención que la mayoría de la gente aceptaría sin ningún problema. Las recomendaciones débiles, también en este caso los beneficios son superiores a los daños, pero pudiera haber otro tipo de intervenciones o de opciones terapéuticas que el paciente puede preferir. Y en ese sentido, esta intervención que planteo aquí, como veis, es una recomendación débil, pero la he incluido porque me parece importante, porque sabemos que en la psicosis y en la esquizofrenia hay un tipo de síntomas que llegamos negativos, que suelen ser aquellos síntomas como la bulia, el desinterés, el aislamiento social, y que tienen muy pobre respuesta al tratamiento farmacológico. Y por ello parece interesante poder ofrecer arteterapia, porque sí parece que este tipo de intervención, aunque todavía la evidencia no es muy robusta, podría ser muy favorable. Este tipo de intervención se puede iniciar a lo largo del proceso del trastorno, ya sea durante la fase aguda o temprana, o incluso si hubiera sido necesario la hospitalización de la persona. Hay otro tipo de intervenciones que se deben realizar en todas las fases de la evolución del trastorno, ya sea tanto en los primeros episodios, como cuando la persona está estabilizada, como en la reagudización del trastorno. Y este tipo de intervenciones sería, por una parte, ofrecer un programa de alimentación sana y de actividad física. Esto es muy importante. Sabemos que este tipo de personas que padecen estos trastornos, psicosis y esquizofrenia, si no se hace un seguimiento y un control de su salud física, su expectativa de vida disminuye de manera muy importante. En los hombres 20 años, en las mujeres 15. Por ello es fundamental poner en funcionamiento este tipo de programas, y además otro que también sabemos que es muy importante, que es para dejar de fumar. El tabaquismo es un problema muy serio y se debe intentar realizar el programa, incluso aunque haya habido intentos anteriores que no han tenido éxito. El equipo de salud mental debería mantener la responsabilidad para el seguimiento de la salud física del usuario y los efectos de la medicación antipsicótica durante el primer año o hasta que el trastorno de la persona se haya estabilizado. Posteriormente, esta persona sería derivada a atención primaria para que el médico de familia hiciera el seguimiento y el control de su salud física, pero siempre con una buena conexión y relación entre los profesionales de atención primaria y de salud mental. Otro aspecto importante, que ya lo hemos señalado en la terapia psicológica que habría que implementar, pero puede ocurrir que no sea posible implementar la terapia cognitivo-conductual de manera individual o lleve consigo un retraso. Si no fuera posible, habría que ofrecer un programa de apoyo y educación dirigido al cuidador o cuidadora, tan pronto como sea posible. Y esta intervención debería estar disponible cuando sea necesario y sobre todo tener un mensaje positivo sobre la recuperación. Si se va a ofrecer de manera temprana la intervención familiar, pues entonces este tipo de programa se incluye en la intervención familiar.
Otro aspecto novedoso que aparece por la experiencia que está viendo en lo que se denomina el paciente experto, en las personas que tienen un trastorno físico crónico, es el paciente experto en salud mental. Y en este tipo de trastornos hay evidencia que el apoyo entre iguales puede ayudar a mejorar la experiencia del usuario y su calidad de vida. Lo que se trata es de formar a personas que en ese momento están estables, que han sido diagnosticados de psicosis o esquizofrenia, y a través de un entrenamiento pues pueden ayudar a otras personas que están presentando síntomas a través de un programa de autoayuda. Y en este aspecto de la última, con respecto a esta diapositiva, os quería comentar que en el caso de los pacientes que fueran necesario hospitalizar de manera involuntaria, en el Reino Unido, y la guía lo recomienda, se les facilita el contacto con un defensor, que se denomina defensor del usuario, y este defensor suele surgir de esto que comentaba anteriormente de los pacientes entrenados. Y la persona que está hospitalizada puede pedir acceder a él en todo momento y comentarle pues los problemas o las vivencias que estaba teniendo. Bien, por último, quería comentar la importancia de la rehabilitación profesional. La rehabilitación, la mejora de la autoestima, del sentimiento de bienestar de estas personas, está íntimamente relacionado con la posibilidad de trabajar o de poder asistir a algún tipo de formación. Incluso las personas que no pueden asistir al sistema educativo general o a la formación o al trabajo, habría que facilitarles actividades educativas o laborales alternativas en función de sus necesidades individuales y de su capacidad para comprometerse con este tipo de actividades. Pero hay algunos que sí se les puede, una gran parte de ellos, que se les puede ofrecer programas de empleo asistido que les permita encontrar o volver al trabajo. Bien, espero que esta presentación le haya sido útil y posteriormente les van a pedir que rellenen una encuesta que hemos realizado para ver su opinión sobre este tipo de información que les he facilitado.